Vamos a ponernos serios, no es que antes no lo estemos, pero este caso lo requiere mucho más porque está conectado Damián Franco, licenciado en Seguridad Ciudadana, ex integrante de la Policía Federal y columnista también de Énfasis Sutil. Se tomó sus semanas de descanso, de aprovechar la familia porque así lo requiere la situación también. Lo convocamos porque en los últimos días el país volvió a conmoverse por el caso de Agostina, la niña asesinada en Córdoba, pero más que detenernos en especulaciones, queremos entender con él cómo funciona realmente una búsqueda de personas y qué protocolos se activan cuando desaparece un menor de edad. Vamos a hablar de esto y un poquito más, pero antes de presentarlo. ¿Cómo estás, Damián? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Y sí, un tema bastante complicado y un tema muy sensible a la sociedad, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo justamente esto, ¿no? Con el tema sensible, lo que genera. Me interesa principalmente qué es lo que pasa. Digo, tomando el punto de partida del caso de Agostina en Córdoba, ¿qué es lo primero que se activa cuando desaparece un menor para entender un poco los protocolos? Bueno, mira, el tema es el siguiente. Cuando pasa una circunstancia de estas, eh, lo que se activa es en base a la denuncia, cómo aparece esa denuncia. Acá vamos a tomar como ejemplo este caso que por supuesto está vigente y está en plena investigación. Eh, un familiar denuncia a una entidad policial la desaparición de un menor. Acá nos tenemos que parar en cosas que ya vimos en los medios, que es importante que todos sepamos como sociedad, que no hay que esperar ni 48 horas ni 72 horas para hacer la denuncia, ya sea un menor o un mayor de edad. Cuando hay una denuncia de desaparición de una persona, hay que tomar directamente la denuncia y comenzar con esa maquinaria que arranca a partir de ese momento para poder encontrar a esa persona. Oh, Ahí, bueno, se va a diferenciar si es mayor de edad, va a intervenir una parte, digamos, judicial, si es menor, intervienen otras entidades también, pero en sí, una vez que se inicia la denuncia, empieza el sistema de búsqueda. Ese sistema de búsqueda, lo importante es el tiempo, la inmediatez, porque no sabemos si esa persona se fue porque quiso o, o desapareció o es víctima de algún tipo de delitos. Por eso es importante desde un inicio trabajar la parte policial con la parte judicial en forma mancomunada para poder desentrañar esa situación. Eso es en lo formal y en lo estricto. Ahora, una vez que se inició esa búsqueda, por supuesto, hay situaciones que a veces ameritan y que la justicia solicita que se aplique, por ejemplo, el sistema de alerta Sofía, sí. que, bueno, que se está implementando ya desde el 2019 en adelante, donde intervienen otros estamentos del Ministerio de Seguridad, el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, donde se activan publicaciones por los medios, se activan otras circunstancias donde quizás la investigación lo amerita. Y Pero eso lo va a determinar la justicia sí. con el trabajo que está haciendo con la policía hasta esos momentos. ¿Se entiende hasta ahí más o menos, Sí, sí, clarísimo. digamos, la parte inicial de una investigación? Y nombraste justamente Ahora, esta palabra investigación, Dami, y lo quiero llevar a preguntas que se me desprendieron de ahí, porque digo, hablamos de distintos protocolos, de lo determinante que son las primeras horas, como son estos casos, esta cuestión de la alerta Sofía también para hablar rápido, pero digo, hay una pregunta que me surge de todo esto también, y es que, toma esa denuncia e inmediatamente le da aviso a la fiscalía que está interviniendo en esos momentos. Ahí ya los profesionales dentro de la investigación tienen un montón de pautas que ya son patrones de trabajo que se siguen a rajatabla. En primera medida, se habla con la familia y se quiere saber, primero, el entorno familiar y el posible porqué de la desaparición, si es que hay un porqué. Pero eso
es a través de la entrevista que se hace a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le va a preguntar un sinnúmero de cosas que quizás la familia en esos momentos, por la situación que están viviendo, o no lo recuerda o tiene presente una parte de la información, pero sí o sí, la persona que investiga necesita saber primero desde las características físicas que tiene la persona que se va a buscar, si tiene alguna característica en particular, ya sea tatuajes, cicatrices, si está padeciendo algún tipo de enfermedad, ya sea psiquiátrica u otro tipo de enfermedad, si está tomando remedios, eh, con quién vivía esa persona en esos momentos, si tuvo algún tipo de discusión, algún tipo de circunstancia que haya meritado que esta persona tome una decisión de irse o no, cuál es el entorno fuera de la familia con el cual frecuenta. A veces hay preguntas que el propio núcleo familiar lo toma como quizás como algo agresivo, pero el investigador necesita saber si consume sustancias o no consume, porque eso a uno en la investigación le cambia la forma de perfil de búsqueda de la persona a la que hay que buscar, ¿no es cierto? Y no es lo mismo saberlo desde un inicio, que la persona quizás tiene problemas psiquiátricos, que toma cierta medicación o que consume drogas y se junta con cierto entorno fuera de la familia, que no es lo mismo saberlo desde un principio que saberlo los 3 días, porque Ok. quizás uno toma una línea de investigación y a los 3 días se entera de otras particularidades que te desvían totalmente la forma de buscar a una persona. Entonces, todas esas cosas tienen que ser entendidas por medio de la Fiscalía y la Policía y saber que a veces se, desde ya se inicia la investigación desde el núcleo familiar, porque en una investigación es un paraguas de un montón de circunstancias que pudieron haber pasado. Y en esas circunstancias, el investigador lo que tiene que hacer es ir descartando situaciones y quedándose con las situaciones potables a investigar para ubicar a esa persona. Entonces, lo que tenemos a mano es el núcleo familiar, empezar a ver si bueno, desde la familia nos da información para ver si pudo haber sido una circunstancia ajeno a un problema intrafamiliar y uno empieza a buscar otro tipo de circunstancias por fuera de la familia. Pero todo eso se hace en forma paralela. Entonces, lo ideal es, dentro de las circunstancias, saberlo cuanto antes, todo este tipo de situaciones para poder hacer una investigación eficiente desde el principio. Bien, y esto de la eficiencia, lo anexo también un poco a la tecnología, que entiendo que son cuestiones que suelen ayudar, no en su totalidad, porque la tecnología mal aplicada va en desmedro justamente del uso humano, pero digo, ¿qué herramientas tecnológicas se usan hoy en día para la investigación? Me surge otra pregunta relacionada a esto que tiene que ver también con si las cámaras de seguridad cambiaron el tipo de investigación y cómo se encaran y principalmente si la tecnología resuelve más casos o genera más información para analizar que después termina generando más problemas. No, 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 no. Todo esto suma elementos que sirven para buscar a una persona, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema de la tecnología. El uso de la tecnología, ya sea por parte de los quienes investigan, también sirve el uso de la tecnología eh, que estaba, digamos, valga la redundancia, haciendo uso la persona que se está buscando. También el uso de redes, las distintas redes que hay formales, eso es información que va a brindar el núcleo familiar para el investigador y el investigador con eso va a poder utilizar haciendo los distintos tipos de, digamos, inteligencia social, de explotación social en las redes para poder ver si desde ahí se puede obtener algún tipo de información de dónde puede estar esta persona. El uso de la telefonía móvil también.
hay un montón de cosas que antiguamente no había, que ahora sí se puede pedir a las distintas empresas y así poder hacer quizás un rastreo del teléfono o del dispositivo que quizás esté junto con la persona que se está buscando. Acá hay dos tipos de personas que una generalmente se busca, una que se fue por sus propios medios y no quiere ser encontrada, u otra que puede ser víctima de algún tipo de delitos y bueno, y hay que encontrarla. Entonces, la tecnología incide ya sea en sobre la persona que se está buscando o el entorno con el cual se encuentra la persona en ese momento, que pueden ser sus captores o pueden ser un entorno donde está por su propia voluntad. Pero desde la parte del investigador y de la fiscalía, generalmente siempre se trabaja pensando en que esa persona es víctima de un delito, porque de esa manera se activan todas las formas de búsqueda, ¿no? Para poder llegar a buen puerto. Después, si la persona no es víctima de un delito y decidió irse por sus propios medios, bueno, y se encuentra bien de salud y todo eso, mejor aún. Pero siempre se tiene que empezar desde lo más complejo para poder después poder bajar los decibeles de intensidad de búsqueda. También hay otros tipos de elementos que son la participación de canes, de los K9, en el tema de eso desde un principio. En muchas búsquedas han ayudado y han encontrado a quien se buscaba o han dado buena dirección, pero cada, cada herramienta que se utiliza no trabaja en forma individual, sino que el investigador utiliza en conjunto todo esto para poder llegar a algo concreto. ¿Sí? Después Sí. el uso de las redes, dependemos mucho de la información que brindan las compañías privadas. Para eso, bueno, hay que tener una forma eficiente de pedidos de información a estas compañías, que a veces son locales y otras veces son del exterior. Eso es importante, la capacitación que tiene que tener el personal policial, el personal también del Poder Judicial para saber directamente cómo pedirlos, de qué manera, porque cada empresa, ya sea local o extranjera, tiene formas para brindar la información que necesitamos y así comenzar una búsqueda utilizando esa tecnología, ¿no? Bien, clarísimo, Dami. Me queda una pregunta en el tintero que tiene que ver con estos conceptos que diste, que tiene que hablar de redes, medios, formas de búsqueda. Hablaste sobre la injerencia de la tecnología también, sobre el que hay que hacer. Me surge desde el lado, a modo reto, puedes decirlo, de qué es lo que deban hacer los comunicadores, porque en este último tiempo, no solo con el caso Agostina, sino con el caso Loan y distintas cuestiones relacionadas, aparecen especialistas, opinólogos y supuestos perfiladores criminales. Digo, eso ayuda a las investigaciones, termina confundiendo. ¿Crees que en algún momento haya que tomar cierta medida de resguardo para con esas personas que salgan a hablar y que puedan llegar a generar un empantanamiento de la causa? ¿Cómo lo ves vos en esos términos con toda la experiencia que tenés? Pensando justamente en una pregunta que también me surge, es si una pista falsa termina consumiendo recursos valiosos. Sí, mira, el tema de los medios y la participación de los medios a veces ayuda y otras veces entorpece si no se tiene el control, digamos, por parte del propio medio. Acá el Estado no puede cercenar lo que diga un medio, pero habría, tendrían que aplicar una especie de código de ética de qué vas a informar en los medios y qué profesional citas en los medios para hablar tipo panelista sobre un caso que es vigente. Entonces, hay muchas personas que opinan con distintos tipos de títulos y a veces esas opiniones son contrarias a otros profesionales que invitan en otros canales eh, y se genera toda una situación donde en el medio hay una persona desaparecida. Entonces muchas veces
uno cuando está buscando, habla con la familia, porque muchas veces la familia tiene intenciones ya de ir a los medios y por este tipo de situación. Y según las circunstancias por la cual desapareció la persona o se fue, o que todavía que se está en plena investigación, se habla con la propia familia si es bueno o no, si puede ser positivo o no publicar en los medios o que salgan en los medios. Si una vez que ya salió, ya sea que se aplica el alerta Sofía y empiezan todos los medios a actuar, a veces, como te digo, a veces es bueno, pero también hay que ver qué profesionales son invitados a los medios para opinar sobre el tema, porque a veces el ego de ciertas personas puede perjudicar en lo que está sucediendo. Entonces, se dan conjeturas o quizás se juegan a decir lo que puede estar pasando, lo que va a pasar, y por el otro lado hay un desarrollo investigativo que puede ser perjudicado por esto. Tengamos en cuenta que muchas veces hay, por ejemplo, la fiscalía con el juzgado ordenan escuchas telefónicas Sí. ya sea de X grupo de personas dentro de esta situación y todos empiezan a opinar y pueden perjudicar el desarrollo, porque a veces no hay información de la parte judicial porque se está investigando y no se puede largar una información hasta que no se tenga quizás algo concreto. Y en el medio, por medio de los medios de comunicación, hay un montón de opiniones que pueden llegar a perjudicar a la víctima en sí, porque pueden llegar a acelerar una circunstancia que esto pasaba en otras épocas con los secuestros extorsivos, que a veces aceleraban la situación y podían perjudicar a quien estaba privado de su libertad por parte de los grupos criminales. Entonces, creo que los propios medios tendrían que tomar una, digamos, una forma de decir, bueno, podemos hablar hasta acá, si invitemos a tal profesional que sabemos que va a opinar o emitir una opinión hasta donde se puede, pero a veces eso parece que se va del carril y a veces se opinan cosas que son muy perjudiciales, inclusive eh, son agresivas hacia la propia familia que está viviendo esas circunstancias. Eso creo que los propios medios tienen que autorregularse, no ni el Estado ni la justicia. Los propios medios tendrían que utilizar una forma de no por un punto más de rating ocupar temas tan delicados y más cuando hay una persona desaparecida en ese momento, ¿no? Bien, clarísimo, Dami. Muchas, pero muchas gracias por el tiempo, por la buena onda, la buena predisposición y ayudarnos a entender no solo el rol de los medios, sino qué es lo que conlleva atrás de una investigación y casos como estos que esperemos que vaya mermando la cantidad dentro no solo de la República Argentina, sino en la región, para que toda la gente pueda vivir en paz y como se lo merece. Así que muchas, pero muchas gracias. No, gracias Ezequiel a vos, saludo a tu audiencia y acá lo más importante es, hay una denuncia, se toma la denuncia y se inicia, digamos, todo el andamiaje para poder buscar a esa persona. Bien, clarísimo, Dami. Muchas, pero muchas gracias. Abrazo grande y buena jornada. Dale, igualmente, saludos a todos los oyentes y al equipo de la radio. Chau, chau. Sí, así pasó la palabra de Damián Franco, sí, con quien hablamos del caso Agostina, pero desde una perspectiva distinta, que es la de cómo son los allanamientos, cómo se investiga la causa, qué es lo que conlleva toda la investigación, el rol de los medios de comunicación.